Y el tema es trombolisis, decisión crítica en síndrome coronario agudo. ¿Cuál es la mejor y qué debemos cuidar? ¿No? Sabemos que en sí el paciente que va a necesitar una fibrinolisis es un paciente con un síndrome coronario agudo con ST elevado, ¿no es cierto? Es un paciente agudo, crítico, ¿no? Que necesita cuidar. Entonces vamos a ver ahora un poco de lo que significa esto, ¿no? Había hablado ya el colega anterior acerca de vamos a hablar de los síntomas y por qué la demora en el tratamiento del miocardio es miocardio perdido. Entonces, el tiempo es oro cuando manejamos un paciente con síndrome coronario agudo, ¿no? Hay que tener en cuenta los síntomas, ¿no? Vamos a detallarlos acá para que ustedes puedan clarificar. La llamada inmediata, el servicio de ambulancia rápido hacia hasta un lugar de emergencia y de preferencia que tenga laboratorio hemodinámica. ¿Por qué es importante eso, colegas? Porque trabajamos con nuestra realidad institucional de los hospitales y no todos los hospitales tienen la capacidad de resolver inmediatamente en las mejores condiciones y dándole un buen soporte de vida a los pacientes. Y eso no me lo dejarán decir. Acá tenemos grandes hospitales, la Seguridad Social, eSalud, el Almenara, el Rebagliati, que tienen laboratorios de hemodinámica completos las 24 horas del día. Pero tenemos otros hospitales pequeños que no tienen, ¿no? El Alcántara, por ejemplo, el Castilla, ¿no? Son Negreiros, otros hospitales que no tienen capacidad resolutiva de un laboratorio hemodinámico. ¿Qué quiere decir? Que yo, si llego con un familiar allí, y si es un coronario, van a tener que derivarlo, y es tiempo perdido, ¿no? Van a tener que derivarlo porque no van a poder resolver el problema, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo bastante en cuenta, ¿no? Entonces, el aumento del tiempo aumenta el incremento de pérdida de miocitos y el retardo en el inicio del tratamiento de perfusión. Por eso es importante, el tiempo es oro, ¿no? Entonces, ¿y qué nos dicen los estudios? Los estudios nos dicen que la mejor forma de ayudar al paciente, si en caso yo no tengo un centro con laboratorio hemodinámico, es la terapia trombolítica venosa, ¿no? Y eso disminuye la mortalidad, ¿no? Se ha visto que, imagínense, haciendo fibrinolisis disminuimos la mortalidad porque vamos a abrir la arteria lo más rápido posible, ¿no? Entonces la terapia trombolítica venosa es muy importante en todo tipo de pacientes. Ahora, se ha demostrado que la trombosis arterial es en el 90% de los casos. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los pacientes que sufren un infarto miocardio es por trombosis. Hay un coágulo que no está permitiendo el flujo sanguíneo. Y ese flujo sanguíneo es el que la interrupción del flujo sanguíneo hace que eso se forme un trombo, ¿no? Se llene con todos los antiagregantes, etcétera. Y eso es en el 90% de los casos. La muerte celular se inicia a los 20 minutos de iniciado el dolor. Y una vez que el paciente presenta el dolor, ya en 20 minutos ya estamos comenzando con la descomposición celular. Entonces, muerte celular, y cuando hay muerte celular es ya no regenerativa, ¿no? Estamos hablando que cuando hay infarto hay necrosis, muerte celular. Entonces, la necrosis inicia de 4 a 6 horas después de la obstrucción. Los trombolíticos, ¿qué es lo que hacen? Hacen una reperfusión miocárdica, remodelación del ventrículo derecho. Entonces, por eso necesitamos que la terapia sea lo antes posible, ¿no? Con un fibrinolítico. Ahora, la arteria vuelve a abrirse de 30 a 90 minutos después en un 70%. O sea, si estamos utilizando un buen fibrinolítico, esto nos va a ayudar. La arteria se va a abrir, ¿no? Ustedes saben, miren, acá está la gran cantidad de colesterol y tenemos una placa ateromatosa que obstruye. Y si se rompe esto, entonces hace todo un coágulo y eso es lo que produce el dolor, porque hay isquemia, el flujo se interrumpe. No es como una calle que la cierran y nosotros tenemos que dar la vuelta para cruzar y ver por qué están bloqueando las calles, lo que pasa ahora, ¿no? Nos bloquean todas las calles, igualito pasa en el corazón. Y es tan maravilloso que él tiene que tomar lutas arternas, que esa es lo que se llama circulación colateral, para ayudar a que el corazón se perfunda.
Entonces, al aumentar el flujo coronario, mejora la oxigenación y los síntomas se alivian. Las zonas de isquemia miocárdica y el tamaño de las áreas infartadas son limitadas y la arritmia disminuye. Todo esto va a suceder siempre y cuando oportunamente se utilice un fibrinolítico. Entonces, la función ventricular también mejora, ¿no? Conserva el gasto cardíaco. En el electrocardiograma los segmentos ST retornan al nivel más alto. Cuando yo estoy tratando con un paciente con Zika, el paciente tiene que tener más o menos de 1 a 2 milímetros hacia ascendente el ST elevado. Más de 1 mínimamente, para yo considerar un Zika de ST elevado, ¿no? Entonces, esto cuando yo coloco un fibrinolítico, desciende más fácilmente y más rápidamente. Los valores de CPK-MB llegan al máximo y regresan a lo normal con mayor rapidez que cuando yo no trato a un paciente con eso. Disminuye la mortalidad a largo plazo. Entonces es importante. Pero sin embargo hay criterios. No todos los pacientes son candidatos para fibrinolisis, ¿no? Puede ser cuándo no administrar y cuándo sí administrar. En casos de no administrar, criterios de trombolísis en pacientes que están con aspirina, en pacientes que están usando betabloqueantes, heparina, porque el paciente puede sangrar, ¿no? Evaluar trombolisis en lugar acreditado, en su defecto estabilizar y evacuar a una trombolisis precoz, usar aspirina y betabloqueantes. Entonces, siempre hay criterios a tener en cuenta, ¿no? Entonces, los retrasos pueden ser de acuerdo al pronóstico, ¿no? El primer contacto con el médico, el electrocardiograma y el diagnóstico debe ser en menor de 10 minutos, ¿no? Siempre y cuando se acuda rápidamente. Entonces, de acuerdo al primer contacto médico a fibrinolisis, que es el llamado puerta aguja, debe ser menos de 30 minutos. Quiere decir que si el paciente está con dolor, debe llegar a un centro de salud, en 10 minutos le toman un electrocardiograma, le toman sus enzimas y a los 30 minutos la decisión debe ser inmediata para poder realizarle una fibrinolisis, ¿no? Igualmente menor de 90 minutos siempre y cuando la área es tensa. Esto es cuando estoy en un lugar resolutivo donde se le puede hacer angioplastía al paciente. Pueden entrar al laboratorio de hemodinámica, dilatar la arteria y esto no debe ser más de 90 minutos, ¿no? Igualmente 120 minutos si en el caso el paciente continúa y se traslada, pero no más de ese tiempo. La dosis de tratamiento de antitrombina, ¿no? En estos pacientitos hay que usar enoxaparina, ¿no? La dosis en realidad el médico lo da, pero sí nosotros tenemos que saber que tienen que usar de carga porque esto va a ayudar al procedimiento y va a ayudar a que se rompan todos los coágulos alrededor del trombo, ¿no? Entonces esto es muy importante, ¿no? Igualmente en mayores de 75 años se tiene que hacer con bastante cautela, ¿no? Porque el riesgo de sangrado es mayor, aunque ahora los medicamentos que se usan para destruir el coágulo son directamente selectivos, no son como antes que se usaba la streptokinasa, entonces lógicamente los pacientes ya tienen menos efectos adversos, ¿no? Generalmente cuando utilizamos el alteplase, ¿no? Que es el Actilice, no sé si lo conocen ustedes, pero ese es un medicamento que se utiliza conjuntamente con bolos de heparina y se va a utilizar paralelamente infusiones de heparina y el Actilice, ¿no? Entonces es importante tener TTPA, ¿no? El control previo al paciente y a los 90 minutos el 50-70% de repermeabilización y a las 24 horas debe tener un 90% de repermeabilización. ¿Cómo lo vemos eso? A través del cateterismo cardíaco. Después de eso se evalúa al paciente y se ve. Y una angioplastía es de 80-90%. Quiere decir que una buena fibrinolisis compite con una angioplastía, ¿no? Es tan buena como esta si se hace en las condiciones y en el tiempo oportuno, ¿no? Si me demoro, obviamente, acuérdense que miocardio comienza a morir a las 4 o 6 horas y a los 20 minutos ya comienza el proceso de necrosis. Entonces, por lo tanto, si yo me demoro, por mejor medicamento que sea, si no es en el tiempo correcto, no va a funcionar y no va a tener los beneficios que deseamos, ¿no? ¿En qué caso se hace fibrinolisis? En caso de cuando tenemos las indicaciones, ¿no? Inicio de síntomas menor de 12 horas. Si un paciente nos dice que hace 24 horas está con infarto, por ejemplo, los pacientes diabéticos, a veces tienen dolor silente, ¿no?
Entonces quiere decir que ha tenido un infarto, puede haber tenido pequeños infartos y ya no es lo mismo que un paciente que recién comienza el dolor, no mayor a 6 horas para poder ser candidato a fibrinolisis. Entonces, la elevación del ST mayor a 0,1 milivoltio o 2 en más derivaciones contiguas, ¿no? Hay un bloqueo de rama izquierda del haz de Higgs, puede haber un infarto posterior y tiene síntomas de 12 a 24 horas con isquemia en curso. Son algunos de los criterios, ¿no? Contraindicaciones, como sabemos que es un gran fibrinolítico, va a destruir el coágulo. Entonces, en caso el paciente haya tenido un ACV, un desorden cerebrovascular hemorrágico, está contraindicado. Cuando tienen tumores intracraneales, hemorragia activa, ¿no? Y sospecha de disección aórtica. Son contraindicaciones absolutas. Las relativas pueden ser que haya tenido hipertensión severa, más de 180 sobre 110, uso de warfarina, pacientes anticoagulados, traumas recientes, úlcera péptica activa, cirugía mayor de las 3 semanas, punciones vasculares ha tenido no complicadas, hemorragia internas recientes y reanimación cardiopulmonar prolongada. Entonces, ¿quién va a decidir eso? El médico, ¿no? El médico va a decidir si se hace o no la fibrinolisis. Luego, llamamos una reperfusión exitosa si apreciamos que las arritmias o ritmo ventricular durante los primeros minutos de inicio de infusión. Si observamos que durante la infusión de trombolisis hay arritmias, quiere decir que ese es un mecanismo de respuesta, de activación, de mejora del paso sanguíneo. Quiere decir que están destruyendo el coágulo, se está abriendo el paso y está dejando que fluya la sangre por ahí. Ese es un indicador y un indicador positivo para nosotros. Nos da miedo las arritmias, pero las arritmias es un indicador de que está haciendo efecto el medicamento. ¿Cuándo es tardía? Cuando dentro de los 180 minutos posteriores al inicio de la infusión. Y trombolítica, pero después de los 90 minutos de inicio. O sea, cuanto más pronto veamos las arritmias, es mejor la reperfusión de la arteria, ¿no? Y acá está la arteria, miren ustedes, ¿no? Acá está lleno y acá está el trombo. Entonces lo que va a hacer el fibrinolítico va a destruir este trombo. Va a atacar hasta que lo diluya totalmente y se esparce. Es como si pusiéramos un arpón, una bomba, ¡pum!, se explota. Pero esa explosión que hace el fibrinolítico tiene consecuencias, obviamente. Entonces, por eso es que nosotros los enfermeros debemos hacer un monitoreo minucioso ya con estos pacientes, ¿no? Porque esto va directo al músculo cardíaco. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, que el paciente debe tener vías, ¿no? 2 vías nosotros periféricas. ¿Por qué? Por una ponemos el fibrinolítico y por el otro manejamos las complicaciones. No podemos estar con una sola vía y en esa vía le estamos perfundiendo el fibrinolítico y en la misma vía le estamos poniendo solución, le estamos poniendo clorexidina, lo que fuera. No, tiene que haber 2 vías de buen calibre, en buena zona, de preferencia recién colocadas. El monitoreo que nosotros hacemos, ¿no? Y el registro, ¿no? El registro de a qué hora estamos comenzando, a qué hora se inicia el proceso, a qué hora estamos iniciando la fibrinolisis. Eso es muy importante, ¿no? Los objetivos de la atención de enfermería es disminuir el trabajo del corazón, prevenir y descubrir complicaciones y tratamientos oportunamente, resolver rápidamente los problemas y disminuir el estrés, ¿no? El paciente viene bastante estresado, entonces hay que apoyarlo. La preparación del ambiente es el equipo de paro cardíaco. Tiene que estar en mi ambiente, la fibrinolisis tiene que hacerse en un ambiente donde tiene soporte para asistir al paciente en caso presente un paro cardíaco, ¿no? El coche paro, desfibrilador, cloruro de sil y el fibrinolítico que voy a usar, ¿no? La preparación del paciente siempre hay que explicarle. Nada sustituye la conversación con la enfermera. El médico le puede haber explicado, pero la enfermera vuelve a explicarle, se acerca al paciente, le da esa sensación de calidez, sentido humano, por más emergencia que sea, ¿no? Nosotros tenemos que acercarnos al paciente, a la familia, el consentimiento informado, la verbalización. Nuestra experiencia nos hace decirle al paciente que todo va a pasar, que no se preocupe, que estamos allí, que vamos a trabajar con él y que tiene que ser valiente. Ustedes saben que después de haber sentido ese dolor, el paciente en el pecho, que es indescriptible, es un dolor de muerte, por eso dicen, la mayoría de las películas dicen, ¡ah, me he muerto, de infarto! Dicen, es que es un dolor muerto, que uno siente la muerte. Y ustedes, si interrogan a los pacientes, ¿qué sintió usted?
los pacientes que han salido del evento, entonces es realmente una vivencia lo que les dicen ellos, ¿no? Toda la experiencia que tuvieron en ese momento. Entonces, lo último que se pierde es el oído. Y lo que ellos van a recordar son esos momentos de aliento y de apoyo que nosotros les damos. Entonces, previo a la infusión hay que tomar un electrocardiograma, dejar conectado el equipo, aunque ahora ya no lo dejamos conectado porque después se ven las arritmias, después de los 90 minutos. Así que no tenemos más que tomarle un electro antes y después del procedimiento, es suficiente. El monitoreo de funciones vitales, eso sí, el perfil hematológico, tomar muestra y dar aspirina, ¿no?, al paciente para que apoye y ayude a disolver el coágulo a través de la antiagregación plaquetaria. El alteplasa, que es lo que usamos, tiene un alto índice de reperfusión comprobada. Es un trombolítico selectivo. Permite procedimientos invasivos quirúrgicos normalmente a los 20-30 minutos. Por esto es que después que el paciente se le eche una fibrinolisis, en 2 horas puede irse a un centro hemodinámico para ver cómo está, si se ha disuelto totalmente o no el trombo, ¿no? Y no provoca hipotensión ni respuestas inmunitarias. En mi época, cuando usábamos streptokinasa, el paciente se chocaba, le bajaba la presión, teníamos muchos eventos adversos en el monitoreo. Pero ahora no, este medicamento, como es cardioselectivo, va directamente al trombo, entonces muy pocos eventos adversos. ¿Ya? La dosis de administración generalmente son 100 miligramos en 90 minutos y luego 15 miligramos en bolo, 50 en 30 minutos y en 35 los 35 miligramos en otros 60 minutos, ¿no? La preparación, ¿no?, generalmente es con cloruro de sodio y hay que instalar una infusión de heparina no fraccionada paralelamente a la infusión, ¿no? Administrar 5.000 unidades. Generalmente el médico indica, eso dependerá del criterio médico, si indica o no indica. Hay médicos que indican, hay médicos que no indican el bolo previo de heparina. Ese es el medicamento que se usa. Y durante la infusión hay que anotar la vía exacta, use una vía, como hemos visto, ¿no?, y controlar la infusión. Esto siempre va a pasarse por bomba infusora, siempre por bomba infusora, ¿no? Entonces, yo les he puesto acá con streptokinasa, pero no la usamos. No sé si ustedes la usan en sus servicios, pero nosotros ya no la usamos. Durante la infusión hay que tomar el electrocardiograma, como les dije. Lo más importante aquí es el alivio del dolor, falta de aire y ansiedad. Son 3 cosas que tenemos que valorar en nuestro paciente. Si nosotros durante la infusión vemos que ya calma el dolor, es buen signo, porque nos está diciendo que al abrirse la arteria, mejorar la perfusión, calma el dolor. Pero si ustedes ven que el dolor se exacerba, ojo, peligroso. Se está extendiendo, no está siendo efectivo y el paciente se puede morir. Yo he tenido en mis manos pacientes con dolor, dolor, dolor y se murió. Se murió en mi cara, hablando el señor. Entonces, ¿por qué? Porque el dolor es algo que es un indicador de que algo no está bien. Y el dolor es insoportable. Y no calma ni con morfina a veces. Entonces es muy peligroso, ¿no? Si tenemos a pacientes con dolor, ojo, no se separen de él. Generalmente usamos opiáceos intravenosos de 4 a 8 miligramos de morfina con dosis adicionales de 2 miligramos a intervalos de 5 a 15 minutos, valorando presión arterial, centro respiratorio, porque eso deprime el centro respiratorio. Nitratos intravenosos de acuerdo a valoración. Generalmente no usamos nitratos cuando ya usamos morfina y estamos en una fibrinolisis, pero sin embargo está descrito. El oxígeno se coloca siempre y cuando el paciente tenga una saturación menor a 90%. Si el paciente no tiene disnea, evidentemente nosotros valoramos que cuando está saturando 95%, no hay necesidad de colocarle oxígeno. Antiguamente decíamos, no, oxígeno, de frente, ¿no? Pero se ha demostrado, hay estudios que dicen que no necesitamos, y estas son las últimas guías, que con un oxígeno de 4, solamente en caso de pacientes con insuficiencia respiratoria, o que tengan antecedentes de POC, ¿no?, que son enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y siempre darle tranquilizantes, ¿no? Los pacientes cardíacos son muy ansiosos, entonces hay que darle su tranquilizante. Tener en cuenta que los efectos secundarios de la fibrinolisis y que para nosotros es favorable son las arritmias. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar preparados para recibir eso, porque sabemos que si presenta arritmias el paciente es porque está haciendo efecto el medicamento, por lo tanto es bueno. Sin embargo, puede haber hipotensión, dolor precordial, hemorragia sistémica, reacción febril y reacción alérgica, ¿no? Eso es para el medicamento. Poco frecuentes son las hemorragias internas, rotura cardíaca y reclusión. Pudiera haber,
¿no? Si en caso ya se ha extendido, son múltiples los infartos que tiene el paciente, ¿no? Y en cuanto a NIC, las intervenciones desde el punto de vista de Nanda, tenemos que ver cuidados cardíacos agudos, todos los cuidados que nosotros manejamos al paciente, ¿no? Desde el monitoreo de catéteres, monitoreo de presión, frecuencia cardíaca, las precauciones circulatorias, sobre todo de sangrado en el paciente, observar las encías, sangrado peribucal, observar las conjuntivas, observar el oído. También en algún caso he tenido un paciente con sangrado de oído, ¿no? Observar la diuresis, ¿no? Diuresis también es importante cuando el paciente micciona, observar, porque puede haber presencia de hematuria. Observar los miembros en presencia de, si hay presencia de petequias, las zonas distales, todo eso tenemos que observar nosotros y son dentro de las precauciones hemorrágicas. Precauciones de embolismo también pudiera haber, porque acuérdense que se rompe el coágulo y todos van en detritus pequeñitos y eso puede constituir un trombo, o sea, tiene un beneficio y también puede tener efectos. Entonces tenemos que estar atentos. Y el manejo de vías aéreas artificiales si en caso lo necesitara, ¿no? El ST, como les dije, es una valoración importante. Si ustedes ven acá, miren, es un ST enorme y debe ir disminuyendo, ¿no? Este es el segmento ST que está elevado y que es importante valorar cuando hay un paciente con infarto agudo de miocardio candidato a una fibrinolisis. Acá tenemos los criterios de cuando tenemos, por ejemplo, aquí, ustedes ven, igualmente el ST, también hay depresión de ST, y el alivio de los síntomas es un criterio, un síntoma bastante importante para saber si el paciente ha reperfundido o no, ¿no? Bueno, las recomendaciones, si en caso la arritmia se torna persistente, es la cardioversión, en caso de taquicardia ventricular sostenida o fibrilación ventricular, ¿no? Puede ser tratado con lidocaína, ¿no? Según lo que nos dicen las guías. Si hay salvas repetitivas de taquicardia ventricular monomórfica no sostenida, deben usar tratamiento conservador, esperar y ver, o ser tratado con beta bloqueadores, ¿no? Generalmente la miodarona, que es lo que tenemos acá, ¿no? Acá es el principal criterio de reperfusión y este es el trazado que vamos a ver en el monitor, que nos llama la atención y nos da miedo, porque parece es una taquicardia es un ritmo idioventricular que se asemeja mucho a una taquicardia ventricular, ¿no? Entonces, y que si no se maneja, siempre y cuando sea fugaz, una ráfaga fugaz, no hay problema, porque eso es fugaz un segundito y rapidísimo, vuelve a su ritmo. Pero si se hace sostenida, ojo, es peligroso, puede tornarse en una taquicardia ventricular. Entonces tenemos que estar ahí bien, ¿no? Pues esta es una taquicardia polimórfica, por ejemplo, ya es peligroso, ¿no? Y también podemos tener pacientes con bloqueos, ¿no? Pacientes que pueden haber cogido el infarto, puede haber estado cerca al haz de His y entonces presenta un bloqueo el paciente, ¿no? Un bloqueo de segundo grado con aumento del segmento de PR y que se tiene que manejar inmediatamente, ¿ya? Ustedes ven acá, miren cómo va creciendo, igual. En resumen, es importante reconocerle el electrocardiograma de presentación atípica, ¿no? El ST, por eso cuando una enfermera está en emergencia, tiene que saber valorar su electrocardiograma. Le tomo un electrocardiograma, el médico lo lee, pero yo lo veo primero, yo lo veo. No es que sea una experta, pero si soy enfermera de cardio, si soy enfermera de emergencia, si estoy manejando un paciente, el paciente tiene dolor, ¿no? Entonces, probable descartar síndrome coronario agudo. Por lo tanto, tengo que valorar el ST. ¿Cómo está el ST? Realizar angiografía con angioplastía en sospecha de infarto agudo de miocardio con ST elevado, alta sospecha de infarto. Siempre y cuando esté en un centro, obviamente, que pueda hacerlo. Una demora menor de 90 minutos desde el primer contacto médico para la angioplastía primaria es el objetivo, siendo aceptable a su máximo de 120 minutos. O sea, más de 2 horas no me puedo demorar para trasladar y llevar a un paciente a que le hagan una angioplastía. Eso es lo que nos dicen las guías. Deben monitorearse las demoras, el electrocardiograma, la lisis, la fibrinolisis desde el primer contacto médico, que no debe ser menor de 30 minutos, una angioplastía primaria desde el primer contacto médico menor a 90 minutos y 60 minutos con angioplastía hospitalaria. La angioplastía primaria es indicada si hay evidencia de isquemia en marcha, aunque los síntomas hayan iniciado mayor de 12 horas.
Después de la fibrinolisis, transferir a un centro con capacidad resolutiva de tratamiento de angioplastia. Por más que se haya hecho en un centro que no tiene capacidad resolutiva y le han hecho una angioplastia, tienen que trasladarlo de inmediato. Tienen que trasladarlo al Menar, a Revaldiati o a una clínica, a un hospital que tenga capacidad de un laboratorio hemodinámico para hacerle cateterismo y verificar cómo está esa arteria. Si nosotros no hacemos eso, no sabemos cómo está. Entonces, no está completo el diagnóstico y tratamiento del paciente, ¿no? Por eso es que dice, angiografía con fines de evaluar revascularización y está indicado posterior afinidad. La revascularización ya sería una operación, una cirugía. La angioplastia nos va a decir qué porcentaje de obstrucción tienen las arterias coronarias, ¿no? Tengo la descendente anterior tapada, la circunfleja, la posterior, la mamaria, cuánto está, qué porcentaje. Hay pacientes que después de un infarto viene la resolución, 30% obstrucción acá, 60% obstrucción acá, 20% obstrucción. Entonces, por eso los pacientes tienen que ponerse puentes, ¿no? Entonces, por eso el que el paciente va a una cirugía cardíaca, porque eso ya no se puede resolver. Acuérdense que necrosis miocárdica, obstrucción, ya no lo puedo resolver. Eso ni con medicamentos, le vamos a dar mantenimiento, sostenimiento, pero cuando la carga se hace mayor, cuando la presión sube o el estrés de vida lo venzan al paciente, eso se va a congestionar. Sobre todo en la arteria descendente anterior, que es la arteria principal que va hacia el tronco. Entonces decimos nosotros el paciente tiene lesión de tronco. Cuando es paciente con lesión de tronco, sí o sí el paciente es candidato a cirugía. Ok. Yo voy a seguir con otra charla. Hemos hablado ahora de fibrinolisis. No sé si hay alguna pregunta o de repente algún comentario, alguna experiencia de lo que ustedes ven, sino para continuar.